todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este primer webinar que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su participación, nos complace mucho tenernos en nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar de DevOps y un cambio organizacional más allá de un experto. Antes de entrar en materia, voy a contarles un poco de la metodología de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Vamos a compartir con nuestras invitadas una serie de preguntas en las cuales cada una de ellas va a exponer todos sus argumentos y todo su conocimiento alrededor de cada una de ellas. Al finalizar la sesión vamos a poder compartir algunas de las preguntas que ustedes van a poder compartir también para nuestros panelistas. En la parte derecha de sus pantallas pueden compartir las preguntas, se loguean y nos comparten toda la información que quieren ser aclaradas por nuestras invitadas. Mi nombre es Catherine Rojas, soy ejecutiva de desarrollo de negocios de Grupo Sinte y los voy a estar acompañando en la moderación del webinar del día de hoy. Quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Nos acompañan en esta sesión Mónica Morales. Mónica es ingeniera de sistemas, especialista en construcción de software, con más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo y experta y conocedora de estos temas de DevOps. Nos acompaña también Adriana Mojica. Adriana Mojica es miembro del equipo de su grupo Sinte del área comercial, es ingeniera de sistemas, especialista en bases de datos y también nos va a compartir todo su conocimiento sobre este tema. Muchas gracias por su participación y vamos a dar inicio a este proceso. A partir del año 2007 empezamos a escuchar el término DevOps y desde ese tiempo este concepto se ha venido promocionando constantemente dentro de todas las áreas de TI y se ha incorporado a un uso mucho más específico a través del impulso que hemos visto de los DevOps Days. Este término surge de la frustración del belga Patrick Dewa en la ejecución de un proyecto de migración en el Ministerio de Finanzas de ese país, ya que ni los desarrolladores de software ni los administradores de sistemas habían logrado sacarlo adelante. DevOps básicamente nos reduce la tradicional distancia que existe entre el desarrollo y el área de operaciones en un enfoque de colaboración mucho más constructivo y cohesionado que permite trabajar de una forma más cercana, aportando mayor agilidad al negocio y notables incrementos en la productividad de todos los equipos. Vamos a dar inicio a todas nuestras preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo nació y qué es esto de DevOps? Mónica, bienvenida a nuestra sesión y acláranos, por favor, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de DevOps? Vale, muchísimas gracias, Catherine, y a todos por la invitación. Feliz de estar hoy acá con ustedes. Y digamos que respondiendo tu pregunta sobre qué es DevOps, ¿verdad? O sobre cómo inició. Las dos. Ah, ok, listo, vale. Entonces, bueno, como tú lo dijiste súper bien, pues estamos hablando de DevOps desde el año 2007, cuando fue Patrick quien empezó a poner visible lo que todos estamos pasando o lo que hemos pasado en diferentes momentos. Entonces, desde el 2007, Patrick, como bien lo dices, tuvo problemas e inconvenientes para hacer un proyecto de migración de datos y empezó a través de tantas eventos que existen como las comunidades o también las actividades que se tienen sobre conferencias y todo esto. Y a través de este tipo de conferencias, pues empezó a tener contacto con otras personas, por ejemplo, en este caso con Andy Schiffer, que él estaba hablando un poco sobre la infraestructura ágil, y empezaron entonces a formar como este tipo de comunidad donde podían contarse los problemas que estaban viviendo. Algo que me parece súper interesante es que Patrick estando en Bélgica y Andrew estando en Canadá tenían los mismos problemas, y si miramos, pues aquí en Colombia tenemos los mismos problemas, en México, en Perú, en España, digamos que es lo mismo que estamos viviendo. Entonces, finalmente, ¿de dónde nace esto? Nace de practicantes para practicantes que tenemos este mismo problema, estos mismos retos, estas mismas colisiones que tenemos al ejecutar los proyectos, las mismas frustraciones, por decirlo así. Y entonces desde ahí surge estos temas donde cuando empezamos a hablar sobre nuestros temas y sobre todo cuando empezamos en esta cadena de valor al entregar el software, y vemos que participan diferentes roles, cómo no podemos hacer una buena integración o que nuestra cadena de valor no pueda tener una integración fácil. Entonces, desde ahí empieza a nacer como este conflicto, básicamente entre practicantes que estamos sufriendo como estos mismos dolores que sufría o sufre, no sabemos, esperamos que no, pues porque de esto se trata este ejercicio,
Patrick desde el 2007. Perfecto, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención. Quiero dar paso a Adriana Mojica para que nos comparta también su visión de qué es esto de DevOps y de qué estamos hablando cuando nos referimos hoy en día a este término. Bueno, complementando un poco de lo que ustedes dos acabaron de mencionar, quiero pues hacer como énfasis en que DevOps no es una metodología, nace como una filosofía que debe incorporarse a las culturas de cada uno de nosotros, a la cultura organizacional. Si bien lo mencionaba Mónica en su momento, es cómo superar todas estas barreras, estas frustraciones que tenemos en todo el proceso de desarrollo de software, que arranca pues desde el análisis hasta la puesta en producción y que pues intervienen muchas áreas de TI en este proceso. Entonces es ver cómo a nivel organizacional, cultural, podemos cambiar de mentalidad bajo que tenemos tres factores fundamentales, como es la comunicación, la colaboración y la integración. En el momento en que trabajamos estas tres aspectos fundamentales, podemos lograr que tenemos una cultura de DevOps y que podemos llegar a lograr a sacar productos en un corto espacio de tiempo y de acuerdo a las necesidades del cliente. Perfecto, perfecto, muy bien, Adriana y Mónica, muchas gracias. Bueno, ustedes mencionan dos frases muy, muy interesantes, porque cuando siempre hablamos de DevOps, cuando las organizaciones hoy en día nos abordan con todas estas necesidades que hay a nivel de cohesión del equipo de desarrollo, siempre mencionamos precisamente eso, desarrollo, el lenguaje, QA, los datos, pero pocas veces hacemos referencia a la cadena de valor que ustedes mencionaron y a la cultura, que son dos términos que definitivamente desarrollaremos y ampliaremos durante la sesión. Pasemos a poder entender ya hoy en día, pues, teniendo, digamos, que el concepto claro de dónde viene y a qué hace referencia, pasemos a la segunda pregunta y es cuáles son esos retos que tenemos en la implementación de las herramientas de DevOps dentro de las organizaciones. Una vez ya lo comprendimos dentro de los equipos, ahora, ¿cómo empezamos a implementar este tipo de procesos? Adriana, por favor, apóyanos. Bueno, creo que lo fundamental, como lo mencioné en el primer punto, es ese cambio de chip. Tener un cambio organizacional, de cultura, de saber trabajar en equipo, de comunicarnos. Creo que ese es el mayor reto que tenemos a nivel de organización, poder trabajar en equipo. Adicionalmente a esto, es importante mencionar que el mayor reto es nosotros mismos. ¿Estamos aptos al cambio? ¿Estamos preparados para esto? Y entender que DevOps no es una metodología, no lo es. El hecho de que vayan de la mano con metodologías ágiles como Scrum, que se compaginen, se complementen, también radica en entender que no es una metodología, que no son las herramientas, sí existen muchas herramientas en el sector que te ayudan a hacer todo un tema de colaboración, integración, pero es entender que el mayor reto es ese cambio organizacional, cambiar de chip y cómo, en cierta forma, pues todos trabajamos en equipo, en fin, del mismo objetivo y de colocar ese puntico a esa cadena de valor que mencionaba Mónica. Perfecto, muy bien, así es. Mónica, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son estos retos? Bueno, así como lo mencionaba Adriana, creo que hay un cambio y es un cambio cultural y también organizacional. Las organizaciones generalmente están acostumbradas a trabajar por silos organizacionales, entonces donde yo soy desarrollador, pero sin embargo yo soy desarrollador de Java y yo soy de .NET y entonces como que cada vez estamos generando silos. Yo soy de base de datos, pero entonces soy de base de datos SQL, Oracle, entonces estamos trabajando muy en silos. Creo que uno de los retos más grandes es ese cambio también organizacional. Cómo empezamos a salirnos de nuestra especialidad para empezar a conformar un equipo o una célula en donde yo soy experta en algo, pero también tengo las capacidades y las habilidades para colaborar en otras áreas donde yo no soy experta. Creo que ese cambio organizacional es uno de los retos más grandes acompañado con el tema cultural y es el que nos va a dar el camino hacia que realmente trabajemos en equipo. Muchas veces hablamos, no, que lo que pasa es que hay que trabajar en equipo y que las células, pero por sentar a
diferentes personas en una misma mesa o en un mismo proyecto, eso no hace que se trabaje en equipo. Hay que fomentar todo el contexto para que realmente se trabaje en equipo. Hay que sacarnos a nosotros de, como lo decía bien Adriana, de ese cambio de chip. Ya no solamente soy desarrolladora, ahora tengo que cultivar más especialidades y más habilidades y más conocimientos para poder ser responsable de un producto, un servicio que estoy construyendo. Adicional a eso, creo que otro de los retos también bastante importantes y en el que a mí me gusta hacer mucho el énfasis, y es que adicional a todos los cambios que hay que hacer, hay que mirar también cómo estamos nosotros haciendo nuestro proceso. Por eso aquí Lean toma tanta fuerza y tanto valor. Entonces, que realmente todas las tareas que nosotros estemos haciendo realmente estén generando valor al cliente. Entonces, cuando uno habla de DevOps y si ponemos DevOps en Google, seguro salen todas las herramientas del mundo y para todo hay herramientas. Creo que ese también es otro de los retos que hay que empezar a borrar, en que DevOps es herramientas. No, las herramientas nos apalancan el proceso, pero si no tenemos un proceso definido y estandarizado, pues entonces estaremos construyendo una araña donde le salen 1000 patas. Entonces creo que también ese es otro de los retos de la gente tiene tanto afán de empezar a automatizar y de empezar a utilizar las 1001 herramientas, que es el proceso de poder identificar cuáles son realmente nuestros procesos, estructurarlos bien, identificar cada una de las actividades, ver que realmente estén entregando valor y sobre eso sí empezamos a identificar. Esto de DevOps tiene una cosa bastante interesante. Y es que cuando empezamos a construir estos equipos, en las organizaciones generalmente está como el miedo, como que vamos a ver si esto funciona, si esto no funciona. Y como funcione, como tiene tanto éxito y realmente es muy bueno, eso empiezan a crecerse las células impresionantemente, o sea, esto se empieza a generar. Por eso es tan importante tener los procesos y los estándares, porque si no, entonces se van a empezar a construir una bola de nieve donde después no se tiene ni cuál es el gobierno, ni cuál es la reutilización, ni cómo son los estándares. Entonces, por eso es como tan importante dentro del reto es poder tener muy bien en el mapa qué es lo que queremos hacer, cómo están nuestros procesos y ahí sí empezar a hacer todo el tema de la automatización. Perfecto, perfecto, muy bien, maravilloso, Mónica. Precisamente ese es uno de los mitos que queríamos despejar dentro de esta sesión y es entender que no solamente cuando hablamos de DevOps hablamos de un rol, ¿no? Específicamente. Mencionas cosas muy importantes y en la intervención de Adriana también como el equipo, que estamos hablando de un equipo que tiene que trabajar cohesionado, pero también resalto de todo lo que conversábamos, la capacitación y el desarrollo de habilidades blandas que seguramente el equipo tiene que empezar a manejar precisamente por esa capacidad de poder, digamos que de una forma, interactuar con diferentes roles, con los que no interactuaban o no estaban acostumbrados cada uno dentro de su rol. Y precisamente todo esto alineado con los procesos y con los estándares, porque precisamente eso es lo que nos pasa, precisamente esa es la orientación que queríamos generar con este webinar, y es que tenemos la concepción de que es una persona o es un rol quien va a entrar a hacer una implementación de un esquema como estos, ¿no? Y precisamente es la importancia de poder entender y transmitir nosotros como consultores dentro de las organizaciones que hablamos de toda una cultura de trabajo que debe integrarse, digamos que de forma cohesionada. Bueno, una vez ya entendemos qué es DevOps, y ya entendemos que es un reto para la organización en términos de equipo y en términos de trabajo y en términos de procesos, ¿cuáles son esos beneficios que vienen si la organización dice, perfecto, queremos montarnos en este esquema de DevOps, queremos empezar a trabajar en este esquema de despliegue continuo y pues queremos entender o queremos vender esta solución desde las áreas de TI? Entonces, ¿cuáles deberían ser, digamos, que esos beneficios que deberíamos mostrarle a la organización en términos de implementar un esquema como este? Entonces, Adriana, cuéntanos. Bueno, yo creo que si partimos de cuál sería el beneficio primordial que tiene cada uno de las partes que hacen todo este proceso de desarrollo de software, de toda el área de TI, creo que no habrían reprocesos, se optimizaría el tiempo y a nivel organizacional, creería que el mayor beneficio es que las empresas se vuelven competitivas, son cambiantes día a día de acuerdo a las necesidades de su cliente, que si mañana, no sé, el cliente quiere tener una nueva cuenta de ahorros, por decirlo así,
que esta entidad financiera, que estoy dando un ejemplo, sea capaz de responder a esa necesidad en menos de 3 días. Inclusive en un webinar que también estuve de Bancolombia, saco a relucir pues este caso, vemos los beneficios que le da esta entidad financiera a sus clientes. En menos de 1 minuto, 3 minutos ya están sacando una nueva funcionalidad al aplicativo que ellos tienen. Entonces, yo creo que el mayor beneficio que tienen allí es que puedan llegar a ser competitivas las organizaciones en el mercado, que estén cambiando, las hace nuevamente pues competitivas, y pues al equipo de TI obviamente hace que optimices costos, optimices tiempos, y pues se vaya bajo el mismo objetivo que va toda la organización bajo esa cadena de valor, ¿no? Que es tener a un cliente feliz. Perfecto, perfecto, muy bien, Adriana, muchas gracias. Mónica, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos beneficios? Bueno, lo que dice Adriana es totalmente cierto. Digamos que si uno quisiera ver los objetivos más grandes que tienen, pues es el time to market, efectivo, claro. Creo que también lo que permite hacer este tipo de implementaciones de integración y entrega continua, permiten entonces tener, garantizar menor fallas, y una mayor estabilidad en los productos y servicios que estamos entregando. Tiene también el tema de poder responder rápidamente a los cambios o a las solicitudes de los clientes. Entonces nos permite hacer como ese pivot entre lo que estamos haciendo y lo que realmente a dónde va el mercado. Entonces como que nos permite poder que el cliente responda y pueda seguir con sus clientes. Ahora que el mundo está con este tema de innovación y experimentación a un nivel súper alto, y pues que las startups están quizás derrumbando a esas empresas tan grandes, creo que DevOps se vuelve como ese motivador para que las organizaciones empiecen a cambiar la forma en la que entregan sus servicios, dándole paso pues entonces a la transformación digital, a la innovación, a la creatividad, porque empezamos a generar que los equipos estén conformados o pensando en un servicio o un producto en particular, y con la ayuda de la automatización, que puedan entonces trabajar en frentes diferentes que quizás en el día a día de su tarea, función, no lo permiten hacer. Entonces creo que eso es otro de los beneficios que tienen las empresas, tal cual como también lo había mencionado Adriana sobre la reducción de costos, optimización de costos. Creo que también el empezar a utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, que podamos ahora involucrar el tema de la nube, y que de ahí podamos sacar mucho provecho. De hecho, ya en las nubes, pues también tenemos algunas herramientas que nos apalancan a hacer todo el tema de integración, entrega continua. Entonces, que eso nos permita como que empezamos a hacer también temas de aplicaciones nativas en la nube. Entonces, que podamos siempre estar experimentando y entregándole valor al cliente de manera diferente y de manera con innovación, sacarnos como de esa tradicional forma de hacer las cosas y hacerlas bien. Y también un tema que es importante a nivel, digamos que ya más interno dentro de las organizaciones, es la satisfacción que tienen los colaboradores al trabajar en un equipo de estos. Entonces, al uno tener que estar, acá es muy importante, digamos, dentro de una de las prácticas para poder empezar a hacer este tipo de DevOps, es la innovación, es la creatividad, es la experimentación. Entonces, eso también es algo que llama mucho la atención para nosotros los que estamos trabajando. Entonces, decir, bueno, ahora voy a hacer quizás algo de analítica, ahora quizás voy a utilizar Machine Learning. Entonces, eso genera como un sentido de pertenencia y de compromiso para poder seguir perteneciendo. Entonces, eso es creo que también otro de los beneficios que he visto. Perfecto, perfecto, muy bien, Mónica, muchísimas gracias. No queda claro cuáles son los beneficios a nivel de la organización y a nivel incluso del área de TI, pero se viene un reto bastante grande, y es a nivel técnico, ¿cómo nos afecta esto la operación del día a día? Entonces, Mónica, desde tu punto de vista, ¿cuál digamos que es el impacto para la organización desde el punto cero cuando iniciamos desde el área de TI? Decir, bueno, ya entendimos, comprendimos, nos capacitamos,
ya tenemos los conceptos claros y vamos a arrancar. ¿Cuál es, digamos, que esa afectación que tiene para la operación de TI el día a día trabajar en un marco de Ops? Bueno, lo primero entonces, si uno quisiera hacerlo de la manera adecuada, aunque no hay una manera adecuada porque como es un tema cultural, pues cada empresa va a ver cuál es la mejor forma de incorporarlo, pero sí es muy importante la conformación de los equipos que estén en torno a un producto, a un servicio, a una aplicación, a quien les va a dar como servicio exclusivo, que estén enfocados y su visión sea ese producto y ese servicio. Creo que en términos de TI empiezan a haber muchos cambios súper importantes y como estamos hablando que DevOps empieza desde que nace la idea hasta que esa idea se ejecute, por ejemplo, en un proceso ágil como Scrum o como Kanban o como XP. Después ese proceso se coloca en producción y se le da monitoreo y se le da mantenimiento, ¿sí? Es ese marco tan grande de DevOps abarca desde que nace la idea hasta que la pongo en producción, la monitoreo y recibo feedback en todo este ciclo. Pues entonces asimismo cambia el tema de la operación. Entonces, por ejemplo, temas como Service Manager, como ITIL, tienen que venir inmersas dentro de ese proceso. Entonces, todo lo que hacíamos como en el área de operaciones y de ITCM, ahora vienen a ser parte también de las tareas de este proceso. Creo que a nivel de TI también a nosotros que estamos como en este día nos implica o los retos es empezar a trabajar y hacer software de manera diferente. Mucha gente todavía sigue hablando del manifiesto ágil y ya el manifiesto ágil, pues claro que todavía tiene vigencia, pero ya estamos hablando del manifiesto reactivo. Y es también porque estamos cambiando la forma de nosotros de entregar software. Ya no estamos haciendo, por ejemplo, cliente-servidor, sino que ahora la forma de entregar software es con SaaS, Software as a Service. Entonces, eso también cambia la forma en la que nosotros tenemos que construir. Nosotros tenemos que construir ahora aplicaciones que sean resilientes, que si se cae la instancia, haya alguna manera en que le diga de una manera muy elegante a nuestros clientes, ya regresamos, no error 500, ¿sí? Entonces, como empezar a hacer ese cambio también tecnológico de parte de nosotros, que ya el software se está entregando de una manera diferente, estamos trabajando de una manera diferente. Y ahí empieza un cambio súper importante porque no solo basta con trabajar en equipo y organizarnos en equipo, sino también ver cuál es la arquitectura de las aplicaciones que nosotros estamos manejando y sobre esas aplicaciones nosotros qué podemos automatizar, qué podemos hacer. Entonces, hay también que no solo es un cambio cultural y organizacional, sino también un cambio en la arquitectura de lo que estamos haciendo, qué es el servicio que estamos entregando. Seguramente nos va a tocar hacer un refactoring. Ahora muchas personas hablan de microservicios, de contenedores, y son todas nuestras aplicaciones candidatas a contenerizar. Y si no las contenerizamos, entonces, ¿cómo vamos a hacer despliegues continuos? Entonces, como que empieza a ser esto, un tema de poder empezar a trabajar con las APIs, ya todo viene interconectado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a hacer que nuestro sistema, primero nos podamos conectar a otros sistemas y que otros sistemas realmente también se puedan conectar? Entonces, empieza a haber un cambio bastante grande. Todo este tema de la transformación digital nos pone a nosotros como adelante y que nos dicen, bueno, la transformación digital, hagamos un proyecto de IoT, hagamos un proyecto de inteligencia artificial. Entonces, tenemos un mundo tan abierto y tan amplio que nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de todos estos retos a los que nos enfrentamos. Perfecto, muy bien. Yo creo que mencionas cosas absolutamente interesantes como la arquitectura y para aprovecharte que entraste en este tema, quisiera preguntarte cuál es tu consejo de pronto al iniciar un proceso de evaluación y decir, bueno, vamos a arrancar, o sea, cuáles deberían ser las preguntas que debería hacerse un gerente de TI, un gerente de desarrollo para comenzar con estas iniciativas y empezar a adoptarlas dentro de su equipo desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu consejo en ese inicio? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Ay, perdón. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que Tranquila. Te decía que para aprovechar precisamente tu intervención, entonces quería mencionar un tema muy importante que has mencionado y es la arquitectura. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos entrar o cuál sería tu consejo
¿sí? Respecto a una organización, un gerente de TI, un gerente de tecnología que está iniciando como en este proceso, ¿sí? Y quiere como empezar a darle orden, comenzar a implementar, o sea, ¿cuál es tu consejo de evaluación? ¿Por dónde arrancar? ¿Hay que hacer un inventario? O sea, ¿qué hay que preguntarte? Ok, la primera pregunta que uno tiene que hacer al empezar un proceso de estos es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué usted quiere empezar a hacer un DevOps? ¿Por qué? Y entonces nos pueden decir, pruebo porque mi equipo no es ágil, porque hacemos entregas muy demoradas, porque encontramos muchos errores, porque no tengo los clientes, no le estoy dando valor al cliente. Entonces, dependiendo del por qué, ahí sí yo voy a empezar a generar una estrategia que me resuelva ese porqué. Seguramente en el camino voy a ir resolviendo otras cosas y para llegar a un porqué más grande, generalmente si es de temas de costos o de frecuencia, voy a demorarme en poder dar una respuesta muy efectiva, o sea, un resultado, pero el porqué me va a dar como la guía. Por eso hablamos que es un modelo cultural y organizacional y por eso decimos que no es una metodología porque dependiendo de ese porqué, yo voy a saber qué tipo de acciones y procesos y actividades hacer. Una vez tengo identificado el porqué, pues entonces empiezo a construir. Generalmente es un tema de costos, el costo siempre es algo que a todo el mundo le preocupa. Es un tema también del time to market, más ahora con este tema de la pandemia, pues que todas las empresas se tuvieron que digitalizar. Entonces, eso, las empresas que no estaban digitalizadas o que no tenían sus servicios en la nube, o pues que sí, que se pudieran llegar de manera online, hizo un tema de disparar todo el tema y que se estaban quedando muy obsoletos. Entonces, una vez que tenemos como todo este porqué, el porqué es tan clave y nos da el horizonte y el objetivo a donde queremos llegar, lo siguiente en temas de ya un poco más técnicos y de TI es empezar a mirar nuestras arquitecturas, es empezar a ver digamos que hoy en día, hoy, si hablamos hoy 2020, el tema de los contenedores y de los microservicios es bastante interesante porque es el que nos da la posibilidad de poder hacer integraciones y entregas continuas de manera independiente sin afectar a los demás. Entonces, eso es una cosa que podríamos llegar a empezar o si no, empezar a mirar dentro de nuestra aplicación cómo podríamos hacer un tema de automatización para hacer que los despliegues y las entregas, las integraciones sean mucho más frecuentes. Creo que esos serían como los caminos, empezar también a mirar nuestro pipeline, empezar a identificar que podamos hacer una integración continua, que realmente estemos haciendo pruebas. Ahora hay otro punto súper importante y es que estamos hablando también de DevSecOps y cómo incluimos la seguridad. Hemos visto que las organizaciones ya han empezado a adoptar todo el tema de agilismo y que casi todas trabajan mucho en Scrum, entonces ya está el tema del Product Owner, del Scrum Master, que el equipo, digamos que eso ya lo empezamos a tener en nuestro ADN. Ahora entonces empezamos a decirle, venga, métase la persona de operaciones, de infraestructura, acompáñenos, enséñenos. Y donde estamos viendo hoy en día el cuello de botella es en el tema de seguridad, porque ya estamos listos para desplegar y seguridad dice, ups, aquí no vamos. Entonces ahora ya vemos como el patito feo al de seguridad. Entonces creo que primero, creo que nos falta un poco capacitarnos en temas de seguridad. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta que siempre hemos como relegado la parte de seguridad a la persona que sabe seguridad, pero es que desde desarrollo yo tengo que garantizar que lo que yo estoy desarrollando no tenga problemas de vulnerabilidad. Entonces, desde ahí empezamos. También en las pruebas, que yo realmente pueda automatizar también pruebas de seguridad, no solamente las pruebas de integración y funcionales. Y también cómo en la operación yo puedo empezar a mirar. Entonces creo que es como empezar el por qué, empezar a mirar nuestras aplicaciones y de lo que ya tenemos nuestro pipeline construido, cómo podemos ir mejorándolo y robusteciendo. Maravilloso. Muchísimas gracias, Mónica, por tus apreciaciones. Adriana, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, digamos, que esas afectaciones que tenemos desde el área de TI para comenzar a trabajar en este marco de trabajo? Bueno, pues totalmente de acuerdo con todo lo que dice Mónica. Ya ha especificado muy bien de cuáles serían, el por qué. Realmente yo tendría que allí que realmente agregar, es un punto muy importante, es que pues una vez que ya interioricemos el tema, nos hayamos capacitado y sepamos también en dónde estamos, que sepamos diferenciar muy bien bajo qué tecnologías o APIs me voy a apoyar.
saber entenderlas muy bien, conocerlas. Creería que esto es lo que también puede apoyarnos en este proceso. Por todo lo demás, muy de acuerdo con Mónica, ha sido una muy buena explicación. Así es, perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, cerramos nuestra primera sesión del webinar con las preguntas que teníamos preparadas para compartir con nuestras invitadas, pero quisiera preguntarles a Mónica y Adriana si creen que hay algo que debamos acotar, algún término que les pareció importante desarrollar, o podríamos dar paso a las preguntas por parte de nuestros asistentes. No, pues yo solamente quiero resaltar nuevamente que DevOps no es una metodología que va de la mano con estas metodologías ágiles que mencionó Mónica, y adicionalmente que es un tema cultural. También enfocar de que DevOps no es una carrera de ingeniería como mucha gente dice, necesito un ingeniero DevOps, ¿sí? Y se lo pintan a uno así, entonces dice uno, bueno, ¿de dónde le va a sacar un ingeniero DevOps? ¿En qué universidad la dictan? ¿Cómo o en dónde hacer el curso o la tecnología, etcétera, etcétera? Es sencillamente que lo hemos recalcado en el webinar que es un tema de filosofía, cambio cultural. Obviamente pues nos apoyamos con muchas cosas como los procesos, las herramientas, pero es eso, un DevOps no es consígame el ingeniero que muchas organizaciones es y necesito un ingeniero DevOps. No, no es así. Entonces, quería recalcar en este punto. Perfecto, perfecto. Y muy al lugar, porque creo que en organizaciones como CINTE y nuestros mismos consultores, creo que lo viven en el día a día. Mónica, ¿quieres acotar algo más? Sí, cuando empezamos a trabajar en este tema de DevOps, a veces la gente se sorprende porque no estamos diciendo nada nuevo. Realmente, aparte de decir que DevOps no es una metodología, si miramos el concepto o la forma de trabajar en esto, Lean es la base, porque Lean trae todos los procesos y el ciclo que hay que hacer. Entonces, ese tema de poder mejorar la cadena de valor y siempre entregándole valor al cliente. Y sobre todo la filosofía que trae Lean, que es la mejora continua, el respeto por las personas, el tema de aceptar los problemas, bueno, todo lo que trae Lean, que es un marco grandísimo, que además se retoma desde después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que es viejísimo. Sobre eso está todo el tema de las metodologías ágiles. Y ahí inmerso se mete DevOps en todo eso. Entonces, es súper importante que una organización no va a hacer un cambio a DevOps si no es ágil. Eso es fundamental. Primero tiene que ser ágil porque si no, pues DevOps va a llegar y decir, listo, ¿dónde está el desarrollo de operaciones? No, pero es que yo primero hago el desarrollo, después hago las pruebas. Entonces, no. Entonces, es súper importante que los conceptos los tenemos aquí a la mano, los tenemos de hace muchos años, están probados, o sea que no estamos como innovando o siendo muy arriesgados. Esto es algo que en línea ya se ha comprobado que funciona y que básicamente para hacerlo necesitamos construir como esa escala. Si no somos ágiles, nunca vamos a tener un tema de DevOps. Perfecto, perfecto, muy maravilloso. Lo vamos a adoptar dentro de CINTE para compartirlo con todos nuestros clientes. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a cerrar, como les decía, esta primera sesión de preguntas que teníamos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su conocimiento y por todas estas experiencias que nos han compartido también. Y quisiera dar paso a unas preguntas que tenemos dentro de los invitados y me parece muy al lugar porque hemos hablado mucho de la cultura del cambio organizacional y demás, pero hay un tema que nos parece importante y es las capacidades. La pregunta es la siguiente. Pero no creen que las labores que se están atomizando tanto, que se requiere un especialista para cada labor, que hacen que en las células de trabajo la gente muchas veces no puede dominar todos los temas que se involucran en un proyecto. Es decir, estamos hablando de carga. Es lo que entendemos de esta pregunta. Entonces, Mónica, ¿cómo podemos darle respuesta a esta pregunta entendiendo que, claro, sí, como hay tantos, digamos que labores, como lo indica la pregunta, se están atomizando tanto que implica que debemos tener un especialista para cada labor y pues por ende hay, digamos que una carga que no se puede dominar al 100%. ¿Qué piensas al respecto?
Y listo, es súper buena esta pregunta. Y digamos que lo que queremos hacer o donde deberíamos tener el enfoque es poder construir un equipo que tenga las habilidades que se puedan complementar entre ellos para poderle dar la responsabilidad o la entrega de ese software o ese producto que estamos entregando. Dentro del equipo debe estar la persona que sepa desarrollar, que sepa probar, que sepa poner en producción y que dentro de todo el equipo tengan las habilidades complementarias para poderse hacerse cargo de ese desarrollo continuo y de esa entrega continua. Es que estoy leyendo la pregunta. Se requiere un especialista para cada labor que hacen que en las células de trabajo la gente muchas veces no pueda dominar todos los temas que se involucren en un proyecto. Por eso es tan importante trabajar en equipo y en la célula. De hecho, empezamos es cómo vamos a construir ese equipo y desde ahí empieza desde antes a solucionar este tema. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer o cómo se abarcan este tipo de situaciones? Lo primero que se tiene que hacer es encontrar y entender quién es nuestro cliente, a quién les estamos entregando ese servicio, ese producto. Entonces, ¿quién es ese cliente y qué servicio y producto se necesita? Una vez tenemos identificado ese cliente, entonces vamos a la parte de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología va a soportar esos productos y servicios que necesita el cliente? Después que tenemos estos dos súper claros, empezamos a mirar el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento tiene que tener mi equipo para poderle darle soporte a ese cliente con esa tecnología? Entonces empezamos ahí a saber qué tipo pues de personas o de miembros van a participar en ese equipo y ahí hay que hacer una evaluación entonces con las personas que estamos disponibles, entonces empezar a ver, bueno, usted qué es experto, usted qué puede estudiar y para ahí poder conformar ese equipo para que se pueda tener dentro del equipo ese dominio para esa necesidad puntual. Quisiera complementar algo en relación a la respuesta de Mónica, y es que como ya mencioné, esto es un trabajo en equipo y yo mencioné también al principio 3 puntos fundamentales, que este equipo también tiene que tener comunicación, colaboración y que haya integración. Si yo me quedo con alguna información y no la comparto en mi equipo, eso puede hacer que las demás personas no desarrollen las funciones o sus actividades como lo deben hacer. Entonces, si también miramos en que, pues, cómo son las características de mi equipo, qué cualidades, qué competencias deben tener, muy bien, también es bueno pensar en que de esa comunicación debe fluir en todo el equipo, para que, pues, que no haya una carga laboral, por decirlo así, que no se estén sobrecargando, sino que todas tengan la misma comunicación y cada uno sepa qué es lo que debe hacer realmente. Así es, perfecto, muy bien. Y también importante lo que ustedes mencionaban al principio son los procesos, ¿no? Los procesos y los estándares que se tengan definidos puedan garantizar también esa comunicación y el poder medir esos puntos que pueden abarcar cada uno de los miembros del equipo. Tenemos una pregunta que también me parece muy interesante y es si tenemos alguna forma, y es decir, ¿cómo se miden los resultados posterior a la implementación de DevOps? O sea, ¿hay unos indicadores o cómo se pueden entrar a medir los resultados que está generando esta nueva implementación? Mónica. Bueno, a esto sí es súper interesante. Una implementación exitosa de DevOps debe medir tanto como le sea posible y todo. Uno tiene que medir el equipo, cómo estamos trabajando, tiene que medir el proceso y tiene que medir las herramientas. De todo hay que saber medir porque eso es lo que nos va a dar el pie para poder saber si estamos encaminándonos a lo que queremos lograr. Entonces, las métricas más comunes que se utilizan en un término, en este tema de DevOps, es la frecuencia de despliegues, el mean time to recover, cuánto tiempo se demora mi aplicación en recuperarse después de un desastre, el change fail rate, cuántos errores llegan a producción, el lead time for change, cuánto es el tiempo en que me demoro en tener una idea y ponerla en producción. Esto nos va a permitir entonces saber cuál es la velocidad del equipo.
hay que tener la disponibilidad de la aplicación. Hay muchas métricas que podemos empezar a tener, pero digamos que esas las que les comento son como las que empezamos. Entonces, de la frecuencia de despliegues, entonces empezamos a decir nosotros hacemos despliegue cada 2 veces al mes. ¿Está bien eso o necesitamos más? Entonces, ahí hacemos algo y sabemos. El Lead Time for Change, este es el que más me gusta porque sabe realmente cuánto es nuestro proceso en demorarse o en ser tan rápido. Entonces, desde que surge una idea, digamos, desde que nos lo ponen como requerimiento hasta que lo ponemos en producción, eso corre un tiempo y la idea es que pues ese tiempo vaya disminuyendo. Ahí vamos a encontrar cuellos de botella, desperdicios, entonces como que se empieza a moverse. Y para todo el tema de poder operar, la disponibilidad del servicio y el mean time to recover es otro. Hay uno que me gusta muchísimo también, que es el mean time to detect, y es nada más peligroso que tener una falla en producción y nosotros no darnos cuenta. Entonces, ese tipo de métricas también nos ayuda a nosotros a medirnos y a medir los procesos que tenemos internos. También muy importante es el tema de medirnos a nosotros como organización y como equipo de una manera muy respetuosa, y pues como acá la idea, como bien lo ha dicho Adriana, es el tema de colaboración, integración, y es poderlo hacer de una manera muy abierta. Entonces que nosotros existen algunas métricas donde decimos cómo nos sentimos y también en el equipo que vayamos mejorando. Perfecto, maravilloso, muy al lugar. Creo que la pregunta también nos ayudaba muchísimo a entender realmente cómo podríamos definirnos como en un proceso realmente productivo, ¿no? Dentro de la organización. Maravilloso, creo que logramos acotar todos los aspectos base a nivel de DevOps que nos dan como esta introducción para los técnicos o no técnicos de cómo abordar ese tipo de iniciativas dentro de los equipos, qué preguntarle a nuestros líderes, cómo apoyarlos, cómo orientar también al equipo de trabajo y cómo nosotros como miembros de los equipos que trabajan cohesionados entramos a entender cómo es este marco de trabajo y cómo nosotros también somos más flexibles, cómo nos capacitamos mejor y cómo entendemos realmente el rol que desempeñamos dentro de cada una de las áreas. No tenemos más preguntas por el momento, creo que vamos a cerrar el webinar. Muchísimas gracias a Adriana y a Mónica por su participación, por habernos despejado todas esas dudas de los mitos que teníamos alrededor de DevOps. Creo que ha sido una sesión muy productiva para todos y poder entender realmente cómo podemos realmente aportar y qué deberíamos estar incluso midiendo dentro de las áreas de TI cuando hablamos de estas nuevas implementaciones. Resalto cosas muy importantes como esto de la cadena de valor, de la cultura, realmente muy importante porque a veces de pronto dentro de las áreas de TI se nos olvida un poquito, nos volvemos mucho más productivos y mecánicos, y es muy importante teniendo en cuenta en estas nuevas iniciativas el equipo de trabajo, los roles, la capacitación, los procesos, los estándares, la arquitectura que mencionabas, Mónica, también muy importante dentro del proceso y la evaluación, que es aquí donde empiezan los retos más grandes dentro de las implementaciones. Y lo que decías, y es que hay que ser ágil para iniciar en un esquema como estos. Creo que nos cierra y nos resume muy bien todos los conceptos que hemos abordado. Y bueno, finalmente cerrando, cómo sería una medición de una implementación. Muchísimas gracias a las dos por su participación. Muchísimas gracias a todos nuestros consultores, invitados. Este era un evento creado para ustedes, para empezar a compartir conocimiento con nuestros expertos en los diferentes temas. Muchísimas gracias a todos por su participación, por las preguntas que compartieron, y vamos a seguir teniendo estos nuevos espacios con ustedes en diferentes temas. Les agradecemos muchísimo, muchas gracias por su participación de verdad y continuamos en contacto. Feliz tarde, muchas gracias a todos. Gracias, una feliz tarde. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Así es, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.